Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Hoy en esta mañana estamos iniciando. Tuvimos un poquito de problemas con la transmisión, hemos tenido problemas con el internet y ahorita con la configuración también. Por eso estamos 3 minutos retrasados. Pero agradecemos a Dios que nos permite hoy en esta mañana poder compartir su palabra. Le agradecemos a Dios que, pues en primer lugar, nos da la vida, nos da la salud, dentro de lo que cabe. Digo dentro de lo que cabe porque pues algunos estamos enfermos y a pesar de la enfermedad pues podemos gozarnos. Precisamente el gozo es eso, la alegría en medio del dolor, la alegría en medio de circunstancias difíciles, en medio de circunstancias que no nos gustan muchas veces. Ahí está el gozo, en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de situaciones complicadas, estar alegre, eso es gozo. El Señor Jesús lo... Me gusta mucho esta comparación que hace el Señor Jesús, que dice, cuando una mujer da a luz, dice, lo hace con gozo y se olvida después del dolor cuando ha nacido el bebé. Dice, porque ha nacido un hombre sobre la tierra. Y entonces, hermano, el gozo es eso, es estar contento, alegre, en medio del dolor. No estamos diciendo que el gozo es siempre estar contentos y alegres y carcajadas y risas, sino en medio del dolor, Dios nos da la paz, nos da tranquilidad y nos da fortaleza. Ese es el gozo, hermanos. Hoy en esta mañana, pues queremos compartir un poco de la palabra de nuestro Señor. Estamos en una situación complicada desde pues prácticamente inicios del año, estamos para concluir este año 2020 y al parecer la situación con el COVID o con el coronavirus no ha terminado. Algunos mencionan que se está complicando más, algunos mencionan que lo más difícil está por venir. Y pues es difícil esta situación en muchas áreas. Las iglesias están atravesando por situaciones muy complicadas y creo que cada vez es más difícil para las iglesias. Cada vez las iglesias están sufriendo más. Y hermanos, cuando hablamos de iglesias o de iglesia, no nos referimos en sí a una religión, no nos referimos a una denominación. La palabra iglesia en la Biblia se refiere a un grupo, a una congregación, a un grupo de hermanos bautizados, a un grupo de personas que ha reconocido a Jesús como Salvador personal en primer lugar, que son salvos en Cristo por la fe, que se han bautizado y que se reúnen en un lugar ya determinado, que ya se pusieron de acuerdo y se reúnen en ese lugar para glorificar al Señor Jesús y obedecerle. Esa es la iglesia o las iglesias. Nunca en la Biblia la palabra iglesia se refiere a un grupo religioso dominante, sino se refiere a congregaciones. Y cuando le digo o se utiliza la palabra iglesia, es en término general como decir la humanidad. La humanidad está compuesta por muchos humanos. Así cuando en la Biblia habla de la iglesia, se refiere a todas las iglesias. Cuando habla de la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesucristo, habla de todas las congregaciones. Y hermanos, el hecho de establecer una iglesia, para que una iglesia se establezca, para que una iglesia siga creciendo, para que una iglesia se fortalezca, no es fácil, es muy complicado, es muy difícil. A veces no valoramos, los que tenemos años de asistir a una iglesia, no valoramos a las iglesias, las despreciamos, las menospreciamos, no le damos el valor correcto. El establecimiento de una iglesia
hermano, es difícil, muy difícil. Algunos de nosotros no batallamos nada cuando son las reuniones presenciales, porque es simplemente ir, nos sentamos y cantamos y nos dan un mensaje y salimos y se acabó. Ya, cumplimos, ya fuimos a la iglesia. Pero para que nosotros, que vamos a la iglesia continuamente, para que nosotros lleguemos cómodamente a una iglesia, ha habido un trabajo previo muy complicado y muy difícil. Si las iglesias pudieran tener una lista o una crónica de todos los eventos por los cuales han atravesado, créame, libros faltarían. Si cada iglesia anotara cada problema que ha tenido, cada dificultad, cada cosa bonita, cada triunfo, cada victoria, cada fracaso, porque algunas iglesias o las iglesias tenemos nuestros fracasos, libros faltarían para ello. Y hoy quiero llamarle la atención a una iglesia en especial, una iglesia que viene en la Biblia, en el libro de Hechos más específicamente, una iglesia que batalló mucho para establecerse. Podríamos decir, es una iglesia que es muy famosa, pero batallaron mucho los hermanos para que se estableciera esta iglesia. Mire, yo le invito a que por favor abra su Biblia ahí en el libro de Hechos. Hechos en el capítulo 19. Hechos capítulo 19. Vamos a leer es una porción un poquito extensa, un poquito larga, la que vamos a leer hoy en esta mañana. Hechos capítulo 19. Dice, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús
sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Hermanos, para establecer una iglesia es algo tan difícil y tan complicado que aquí el escritor en el libro de los Hechos nos da simple y sencillamente una especie de síntesis a lo que se enfrentó el apóstol Pablo cuando inició la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. Y hoy en esta mañana quiero compartirle lo que podríamos llamar las dificultades para el establecimiento de una iglesia. Dificultades para establecer una iglesia. Hermanos, tenemos que valorar más en este tiempo a una iglesia. Tenemos que valorar a nuestra congregación. Ahorita en tiempos de pandemia es cuando más tenemos que valorar una iglesia. Y tenemos que recordar, le vuelvo a repetir, una iglesia no es una religión. Una iglesia es un grupo de personas que ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador personal. Entiéndame bien esto. Es un grupo de personas que ha tenido a Cristo Jesús como su Salvador personal en su corazón. Esas personas se han bautizado por inmersión. Por inmersión. Es palabra clave, inmersión, sumergir, es lo que significa la palabra bautizar, sumergir, que han sido sumergidas en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se han bautizado y se han organizado en un lugar determinado, han determinado un lugar para reunirse, para congregarse, con el objetivo de obedecer al Señor Jesús y glorificarle. Esa es una iglesia. Un grupo de creyentes salvos en Cristo, bautizados, y se congregan de una manera ordenada, de una manera sistemática. Esa es una iglesia. Y puede haber una iglesia de 5 personas, de 10 personas, de 100 personas o de 1000 personas o más. Y cada iglesia es independiente en sí misma. Es decir, cada congregación es independiente una de la otra. No hay jerarquías. Un pastor no está, o un líder religioso no está sobre otro. La Biblia no enseña tal cosa. Simplemente la iglesia tiene su pastor o sus pastores y sus diáconos, que son los oficiales, pastores y diáconos. No hay obispos, o más bien arzobispos y todo lo demás. El obispo, pastor, anciano es la misma persona. Pastor, puede llamarle a su pastor pastor, puede llamarle obispo, puede llamarle anciano. Y anciano no se refiere por la edad, sino por la sabiduría. Esa es una iglesia. Y la iglesia en Éfeso, una iglesia muy famosa, y en el buen sentido de la expresión, muy famosa, se estableció ahí en Éfeso. Pero una iglesia que sufrió mucho, que se batalló para establecerse. Y le digo, cada iglesia tiene o ha tenido sus batallas. Algunas iglesias cuando comenzaron les rompían los vidrios. Algunas iglesias cuando comenzaron a los hermanos los perseguían. Algunas iglesias comenzaron en una cocina, otras comenzaron en una sala, otras comenzaron debajo de un árbol. Hay diferentes maneras en las cuales una iglesia comenzó.
Otras comenzaron, gracias al Señor, ya en un templo, ya se construyó un templo o un local, gracias al Señor que pudieron. Pero cada iglesia, hermanos, tuvo sus dificultades. Y no hay una iglesia mejor que otra. No hay una iglesia mejor que otra o que valga más que otra. Todas las iglesias del Señor Jesús valen y cuestan lo mismo. ¿Qué cuesta una iglesia? ¿Cuánto cuesta una iglesia? ¿Cuesta según el templo? ¿Una iglesia cuesta según sus instalaciones? ¿O según la cantidad de gente que asiste o el tipo de gente que asiste? Y la respuesta es no. Una iglesia del Señor Jesús cuesta nada más ni nada menos que la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso Pablo le dice precisamente a la iglesia en Éfeso, en la carta a los Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, dice, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces una iglesia vale la sangre de Cristo Jesús. No importa si la iglesia tiene 5, 10, 20, 1000 o 5000 personas o 10,000. No importa si la iglesia tiene bancas cómodas, tiene sillas, o simplemente cada creyente trae su piedrita y se sienta en la piedra que trae. Y le digo porque a mí me ha tocado predicar en congregaciones donde cada hermanito, y lo digo con todo respeto, los hermanitos traen su bloquecito, su piedrita y se sientan. Y ahí a escuchar la palabra, debajo de un árbol. La iglesia en Éfeso costó mucho. Y aquí en el libro de Hechos, capítulo 19, se nos menciona algunos datos interesantes. ¿A qué cosas se enfrenta una iglesia cuando comienza? Para comenzar, vamos a mencionar un poquito acerca de esa ciudad, de Éfeso. Cada ciudad tiene sus características. Mire, por ejemplo, la ciudad de Éfeso, esa ciudad era en una provincia o era la capital de una provincia que en aquel tiempo llamaban Asia. Así es que cuando usted encuentre en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de de Hechos, el nombre de Asia o el título Asia se refiere a esa parte que hoy se llama Turquía. En aquel tiempo le llamaban Asia, Turquía. Éfeso estaba en lo que hoy llamamos como Turquía. Y esa ciudad de Éfeso era muy importante en aquel tiempo. Era muy importante. Ahí atravesaban algunas de las vías de comunicación, de comercio más importantes en aquel tiempo. Era una ciudad muy importante, vital para el Imperio Romano. Era una ciudad primordial. Ya ve que hay ciudades en cada país que podríamos decir son importantes por su comercio, por su industria, por lo que tiene ahí, ya sea de administrativo. Bueno, es lo que así era Éfeso, una ciudad muy, muy importante. De tal manera se dice que los bancos más antiguos de los que se tiene nociones se establecieron precisamente allí en Éfeso. Podríamos decir, Éfeso fue la primera ciudad en el mundo en tener bancos. Los bancos ahí eran realmente, al principio eran templos dedicados a ciertas deidades. Entonces ahí en Éfeso era una ciudad donde había muchos dioses, había muchos templos, y el templo más importante era el templo de la diosa Artemisa, o también llamada Diana. Fue una ciudad que tenía el templo a esa diosa y es considerado o fue considerado una de las maravillas del mundo antiguo. También se dice que ahí en Éfeso comenzó la publicidad, lo que hoy conocemos como publicidad. Ya ve que hoy están promocionando un refresco, una pizza o un servicio, muebles, etcétera. La publicidad, muy bien, se dice que la publicidad inició allí en la ciudad de Éfeso. Entonces, como le digo, era una ciudad muy importante, pero sobre todo el templo a esa diosa llamada Diana, a la cual ya hicimos alusión. Se dice que esa diosa Diana, los efesios tenían la idea de que había caído
pues del cielo, que ellos mencionaban que había nacido un día antes que su hermano Apolos. Así lo creían ellos. Nació Diana y al día siguiente nació su hermano Apolos. Pero se dice que su hermana o esta Diana ayudó a su mamá en el parto cuando nació su hermano. Y vio tanto cómo estaba sufriendo bastante su mamá cuando nació su hermano, que ella habló con el rey de los dioses, llamado Zeus, y le dijo: ¿sabes qué, Zeus? Lo siento, yo no quiero ser madre, no me interesa tener hijos. Las mujeres sufren mucho y yo no quiero sufrir tanto, así es que yo no quiero hijos. Y supuestamente el rey de los dioses, Zeus, le dio esa petición, le concedió esa petición, y después se le conoció como la diosa o como la reina virgen. Yo no sé si le trae a esto a noción algo, ¿verdad? Era la diosa virgen. La diosa que nunca tuvo hijos y que nunca tuvo esposo. La madre de las vírgenes, decían ellos. Por lo tanto, se dice que con el paso del tiempo, cuando el cristianismo llegó a esa ciudad, dicen algunos estudiosos, que tomó el nombre de María, la Virgen. Algunos mencionan esto. Y ahí en ese templo dedicado a Diana, era un templo maravilloso, hermoso, dicen los estudiosos, dicen los historiadores. Era un templo de algo así como 130 metros de largo, 70 de ancho y 20 metros de altura, con unas puertas hermosas, con 127 columnas de mármol. Era un templo hermoso, muy bonito. Haga de cuenta que era una altura de un edificio de cerca de unos, que será unos 6 pisos, más o menos. Un edificio de alrededor de 6 pisos, diríamos hoy. Un templo hermoso. Y entonces, en esa ciudad idólatra, una ciudad llena de paganismo, una ciudad entregada a una idolatría atroz, llega un hombre llamado Pablo. Y Pablo llega y empieza a predicar la palabra del Señor. Y empieza a compartir. Y se encuentra a un grupo de personas que decían que ellos habían sido bautizados ya. Ya eran bautizados. Ya nosotros ya nos bautizamos. Y recibieron el Espíritu Santo. ¿Pero cómo? ¿Qué es Espíritu Santo? Ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos cuando se inicia una iglesia? Hermano, nos enfrentamos a prejuicios y a ignorancia. Prejuicios e ignorancia. Estaban estas personas que ellos pensaban que eran cristianos, ellos pensaban que eran salvos, muy religiosos, pero yo en lo personal creo que no eran salvos, porque no tenían el Espíritu Santo, ni sabían que había Espíritu Santo. Cuando se inicia una iglesia, se tiene que tratar con personas que tienen sus prejuicios, que tienen sus ideas preconcebidas, y qué difícil muchas veces es sacarles de esas ideas. Aún nosotros los cristianos ya tenemos nuestras ideas preconcebidas, y qué difícil es que nos saquen de esas ideas. Así es que Pablo llega a esa ciudad de Éfeso, empieza a predicar, se encuentra con un grupo de personas muy religiosas, muy entregadas, decían ellos, pero sin el Espíritu Santo. Hoy en nuestros días pasa exactamente lo mismo. A nuestras iglesias o a las iglesias están asistiendo cantidad de personas muy religiosas, pero que no han sido salvos, que no han tenido un encuentro personal con el Señor Jesús, que ni siquiera tienen el Espíritu Santo, pero eso sí, con sus ideas muy religiosas. Así es que yo le invito hoy en esta mañana que se analice bien. ¿Realmente usted ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesús?
o simple y sencillamente ha tenido una vida muy religiosa desde hace años, pero no tiene el Espíritu Santo. Estaba viendo un artículo interesante en donde hace mención a iglesias, y sobre todo iglesias en los Estados Unidos, donde ahí hicieron un estudio en cuanto a la gente que se está congregando y dicen, un gran porcentaje de los que hoy están asistiendo a las iglesias no han tenido un encuentro personal con Jesús. Y eso me dejó impactado. Iglesias con una congregación enorme, o más bien podríamos decir congregaciones enormes, con gente que no ha sido salva en Cristo Jesús. Y ahí mencionó algunos grandes predicadores, teleconferencistas, ¿cómo le puedo llamar? Teleconferencistas, teleevangelistas, telepredicadores, con congregaciones enormes. Uno de ellos mencionando que el 99.99% de la gente es buena y que no necesita tanto de Dios. Imagínense. ¿Cómo podemos decir esto cuando la Biblia dice que todas las personas en este mundo, desafortunadamente, somos pecadores? Todos somos pecadores. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos somos pecadores, pero algunos han estado ya mencionando que no, pues la sociedad es la que nos ha echado a perder. Somos buenos, pero la sociedad nos echa a perder. Prejuicios y malas enseñanzas. A eso se enfrentó Pablo. Hoy en nuestros días, cuando a veces a algunos hermanos o a gente que ha tenido años de asistir a una iglesia, se le pregunta, oiga, ¿y usted es salvo? Hasta se enojan. Hermano, ya me bauticé, pensando que el bautismo, ya con eso ya le hicieron. Y no es así. Hermano, amigo, el bautismo no salva. El bautismo no salva. El hecho de que usted se haya bautizado en una iglesia, como se llame, bautista, yo soy bautista, me considero bautista, salvo en Cristo, cristiano, pero asistiendo a una iglesia bautista. El bautizarme en una iglesia bautista no me hace salvo. El que salva es Cristo Jesús. Y estas personas así estaban. No, yo nos bautizamos en Juan. Juan nos bautizó en el bautismo de Juan, sin ser salvos. Para establecer una iglesia tenemos que enfrentarnos prejuicios e ideas preconcebidas. Algunos piensan que ya por el hecho de haber sido bautizados, por el hecho de haber nacido en una cuna cristiana, hasta mencionan eso, ¿verdad? Es que yo soy de cuna evangélica, yo soy de cuna cristiana. Eso no existe en la Biblia. No existe. O es salvo en Cristo y tiene un enfrentamiento, un confrontamiento personal con Jesús, nuestros pecados, traerlos a Jesús, o vamos a la condenación eterna. Y lo más triste es que mucha gente que está muriendo hoy, que iba a las iglesias y que damos por hecho que eran salvos en Cristo, desafortunadamente no lo son. Los mojaron en una pileta de agua diciendo que era el bautismo, pero muchos no han sido salvos en Cristo. No han tenido un confrontamiento personal de sus pecados con Jesús. Así es que el establecimiento de una iglesia tenemos que ver si realmente las personas han sido salvas en Cristo o no. Estaban estos hombres allí, religiosos, pero perdidos. Como en nuestras iglesias, muchas iglesias bautistas, muchos religiosos, pero perdidos. La segunda cosa que encontramos cuando se establece una iglesia, ahí mismo en el libro de Hechos capítulo 19, en los versículos 8 al 10. Si usted tiene ahí su Biblia, por favor, véalo conmigo. Ocho al 10. Hechos capítulo 19, versículos 8, 9 y 10. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo
y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, note que ahí la palabra camino está con C mayúscula, hablando acerca del camino. ¿Quién es el camino? Cristo Jesús. Imagínense, maldiciendo a Cristo. Delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, ya podríamos llamar hoy Turquía, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Las dificultades para establecer una iglesia. Uno fue los prejuicios, las ideas preconcebidas. La segunda, la oposición. Siempre que se va a establecer una iglesia hay oposición. Hay gente que se opone a que el Señor Jesús sea glorificado. Siempre va a haber y siempre habrá. Es más, me atrevo a decir que si una iglesia no presenta oposición, quién sabe si realmente esté predicando la palabra. Porque Satanás siempre pondrá oposición. La oposición de parte de religiosos, los tradicionalistas. Dice aquí que el apóstol Pablo predicaba en la sinagoga de los judíos. La sinagoga era el lugar en el cual cada sábado, cada séptimo día, se reunían los judíos para leer el Antiguo Testamento y escuchaban algunas aplicaciones. Cada semana los judíos hacían esto, lo hacen en la sinagoga. Entonces Pablo aprovechaba, pues si los judíos se reúnen el sábado, pues voy el sábado. Pero él iba y les predicaba. Les leía el Antiguo Testamento y les decía, muy bien, mire, el Deuteronomio dice esto, pero la aplicación es con Jesús, así. Deuteronomio dice tal cosa, es así. Isaías menciona tal cosa y es así. Jesús, el que ustedes crucificaron, es el Cristo. Es lo que les decía. Nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, vemos algo muy normal. Jesús Cristo para nosotros es igual. Para un judío no. Jesús era un nombre muy común en aquel tiempo. Entiéndase también, Jesús y Josué es el mismo nombre. Así es que había muchos Jesúses o muchos Josués que así se llamaban. Pero decían Jesús, el de Nazaret. Ese, pues es Jesús. Y Pablo decía, muy bien, ese Jesús es el Cristo, el Mesías. Jesús de Nazaret es el Mesías. Y los judíos decían, ¿cómo crees tú? Pero Pablo con el Antiguo Testamento les predicaba. Hermanos, una ocasión yo me hice esta pregunta, ¿cómo sería si no tuviéramos nosotros el Nuevo Testamento? ¿Cómo le haríamos para testificar a otros de Cristo? ¿Lo podríamos hacer con el Antiguo Testamento? Y algunos dicen que no. Entonces, ¿con qué lo hacía Pablo? ¿Con qué testificaba Pablo a los judíos o a los gentiles? Usando el Antiguo Testamento, porque el Nuevo no estaba escrito todavía. Así es que a través del Antiguo Testamento, Pablo les predicaba que Jesús, decía, al que ustedes crucificaron, al que ustedes despectivamente simplemente llaman el Nazareno, ese Jesús es el Mesías, es el Cristo. Y empiezan los líderes religiosos. No puede ser. Y empezaron a atacar a Pablo. Hermano, lo más triste de esto es que los líderes religiosos somos los más renuentes a que Dios nos hable con su palabra. A veces nuestro vocabulario, nuestra sabiduría, nos impide que veamos bien la palabra, porque ya pensamos que por haber estudiado, por tener cierta preparación, ya lo conocemos todo. Y es lo que le pasaba a esos hombres. No puede ser que tú vengas y nos enseñes que Jesús es el Cristo. No puede ser. Y dice, blasfemaban el camino. Hablaban mal de Jesús.
La oposición, siempre habrá oposición. Habrá oposición de líderes religiosos. Aquí en nuestro México, nuestro hermoso México, cuando la obra comenzó, que empezaron a llegar los primeros predicadores, ¿cómo hubo oposición de líderes religiosos? Algunos líderes mandaron matar a los predicadores. Hermanos, hay muchos aquí en México, y yo me atrevo a decir en cada país, muchos mártires anónimos, gente que no conocimos y murió por predicar a Cristo Jesús. En nuestro México, hermoso México, muchos hombres y mujeres murieron por el simple hecho de tener una Biblia en su casa, por el simple hecho de compartir con otros de Cristo. Hoy nosotros vivimos un cristianismo tan cómodo, tan fácil, que cuando queremos asistimos y cuando no, no. La Biblia no nos importa. No, no tengo tiempo, no queremos, me da sueño. Había un hermano, yo no sé si realmente era hermano, pero hace muchos años un hermano me dijo, no hermano, a mí no me ponga a leer la Biblia, decía él, me da sueño. A mí póngame a leer y me dio nombre de algunas revistas que tienen que ver con política y cosas así. A mí póngame a leer la revista fulana, la revista sultana y libro de este, libro del otro y periódico, pero a mí no me ponga a leer la Biblia. A mí me da sueño. Yo digo, ¿realmente será salvo? No lo sé, solamente Él y el Señor lo saben. Pero hermano, hermana, para que usted y yo estemos cómodamente aquí, yo compartiéndole la palabra a través de un aparato, para que estemos tan cómodos en una iglesia, con bancas, con sillas, alguien pagó el precio. Mucha gente pagó el precio, y algunos con su vida. Algunos que traían hace 100 años, 150 años o 200, que algunos andaban en sus burritos, caminando con sus burritos, llevando Biblias, compartiendo Biblias, en caminos inseguros, y alguien los alcanzaba y los mataba, les quitaba la vida, y las Biblias las tiraban y las quemaban. Algunos otros que en su casa reunían a personas para compartirles la buena noticia de salvación. Llegaban los líderes religiosos de aquel tiempo, los acusaban de blasfemias, de herejías, les quitaban sus bienes, los torturaban y los mataban por compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Hoy nosotros vivimos un cristianismo tan cómodo, alguien decía tan light, tan ligero, un cristianismo mediocre y triste, porque no nos esforzamos por compartir con otros de Cristo, en donde no queremos esforzarnos ni siquiera para leer la palabra. Para el establecimiento de una iglesia hay mucha oposición. Usted no sabe cuánto sufrieron los hermanos para que usted esté en una iglesia. Hermanos, hace años me ha tocado predicar en iglesias donde hermanos me han comentado, no, aquí nuestra iglesia o aquí nuestro pueblo hace muchos años, el pueblo llegaba y nos sacaba a los hermanos y los maltrataba y los golpeaba. Un hermano me comentó que aquí en Jalisco fueron a un pueblito una ocasión a predicar y ya los estaban esperando en el camino para lincharlos. Iban en una camioneta y alcanzaron a notar la situación y tuvieron que acelerar con todo. Dice, porque si no, nos hubieran linchado. Hermano, valore su iglesia, valore su congregación, porque ha sufrido oposición y persecución. Las iglesias hoy en día están sufriendo otro tipo de cosas, pero casi nada de persecución realmente.
Otro problema a los que enfrentamos cuando se establece una iglesia. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 19, los versículos 14 al 17, ahí nos habla acerca de unos exorcistas ambulantes. Y nos menciona de un tal Esceva. Algo curioso, ese Esceva era un líder religioso judío, pero sus hijos realizaban exorcismos. Una mezcla entre, podríamos llamar hoy, entre Biblia y espiritismo. Era una mezcla entre Biblia y espiritismo. No es que realmente quisieran sacar a las personas, librarlas de los demonios. Era una mezcla entre religiosidad y espiritismo. Y dice la Biblia ahí, no vamos a leerlo, pero dice ahí la Biblia, se lo voy a relatar a grandes rasgos, que los hijos de este tal Esceva vieron que Pablo llegaba y liberaba a las personas con el poder del Señor Jesús. Liberaba a las personas de los demonios. Y dijeron, de aquí somos. Vamos a usar el nombre de Jesús. Si a Pablo le funciona, a nosotros nos tiene que funcionar. Y empezaron a utilizar el nombre de Jesús para liberar a las personas de los demonios. Ahora déjeme decirle lo siguiente. La actividad demoníaca es real. No es un asunto de psicología, como algunos llaman, o de psiquiatría. La posesión demoníaca en nuestros días es real y está activa, como en aquellos tiempos. Algunos dicen, no, es que ya fue en aquellos tiempos con los prejuicios y la ignorancia. No, la actividad demoníaca en nuestros días es real, existe. Que no lo querramos creer, eso es otra cosa, pero existe. Pero en aquel tiempo, le digo, volviendo a aquel tiempo, estaban esos hombres del tal Esceva, los hijos. Si a Pablo le funciona en el nombre de Jesús liberar, nosotros lo vamos a hacer. Y dice que llegaron a un lugar y estaba un hombre endemoniado. Y le dijeron, en el nombre del Jesús que predica Pablo, te ordeno, sal de ese hombre. Y el demonio le responde, pues yo sé, conozco a Jesús. Y yo sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? O sea, ¿qué autoridad tienen para echarme fuera? Jesús es Dios. Pablo es el siervo de ese Dios. Y ese Pablo nos echa fuera porque tiene la autoridad de Jesús. Pero ustedes, ¿con qué autoridad nos mandan? Ustedes no tienen autoridad. Y dice que aquel hombre se les echó encima, los golpeó, les rompió la ropa y los dejó heridos. Falsos maestros, falsos liberadores, exorcistas ambulantes. Siempre va a haber gente, escúcheme bien, siempre va a haber gente que va a utilizar el nombre de Jesús para sus propios beneficios, para beneficios personales. Siempre habrá gente que utilizará a Jesús para enriquecerse. En el tiempo del apóstol Pablo ya existía, por eso Pablo les dice, guardaos de los perros. Pedro les dice, guardaos, cuidado con los puercos. A los falsos maestros, Pedro los compara con el perro que vuelve a su vómito, o los puercos que vuelven y se revuelcan en el cieno, en el lodo. Así es que Pedro los menciona como perros y como puercos. Pablo les dice perros. Siempre habrá falsos maestros, perros, que buscarán el nombre de Jesús para enriquecerse, para estafar, para sacar ganancias. Siempre habrá. Y por eso hoy están saliendo y estamos siendo inundados por los famosos apóstoles que están saliendo por la internet con sus canales en Facebook y sus canales en YouTube y tanta gente creyendo en ellos. No, que es que hay que escuchar la predicación del apóstol fulano y que del apóstol sultano y que de la profetisa fulana. Siempre habrá esas personas
Cosa curiosa, fíjese que todos esos falsos maestros que hablan, falsos predicadores, falsos sanadores, ellos hablan de sanidad divina y que hablar en lenguas y que hablar en esto y lo otro y que el Señor me reveló mentiras y mentiras. Cosa curiosa, fíjese que esos sanadores, viene una persona y a ser sanada. Y si esa persona es curada, dicen, es que yo tengo el don de la sanidad. Miren, ya curé al paralítico, miren, ya curé al ciego. Pero cuando esa persona no fue sanada, ¿cuál es la respuesta que dan? ¿Por qué no fue sanado el ciego? ¿Por qué no fue sanado el paralítico? Y ellos dicen, porque no tuvo fe. Es que no tuvo la suficiente fe. Por eso no fue salvo. Por eso no fue sano. Por eso no puede ver. La culpa fue de él. La culpa fue de ella. Por falta de fe. Yo tengo mi don. ¿Es cierto? No. No es cierto. Hermanos, conforme pase el tiempo, esta situación se agravará. Estarán saliendo cada vez más y más falsos maestros, predicando lo que no dice la Biblia. Predicando cosas como, ven a Jesús y todos tus problemas serán resueltos. Es una falsa enseñanza. Ven a Jesús y tendrás abundancia de bienes, el famoso evangelio de la prosperidad. O como salió ahí un predicador, es que yo nada más me dedico a dar bendición para que haya dinero. Y apareció ahí en un video con un saco todo roto, dice, ¿tú quieres que venga y así te bendiga? Y viene con un saco roto. Y lo dice, lo quita, dice, mira, ¿no quieres mi bendición? Ahora sí, y con un saco de lujo. Y la gente aplaudiéndole. El evangelio de la prosperidad. Falsos maestros. Para el establecimiento de una iglesia es difícil, porque siempre habrá falsos predicadores. Así es que si usted, hermano, si usted, hermana, tiene un predicador ahí en su iglesia que le predica la palabra, y decimos a veces, es que está muy aburrido, pero le está predicando la verdad, siéntase contento, siéntase agradecido, porque muchos predicadores están saliendo, engañando, siendo engañados y engañando a otros. El establecimiento de una iglesia habla de falsos maestros, falsos predicadores, un ocultismo atroz. Muchas de estas falsas enseñanzas que estamos viendo hoy, podríamos encontrar hasta ocultismo. Hay un predicador ahí muy famoso de ahí de Guatemala que arrastra multitudes y que pone ahí, tira su Biblia ahí y dice, nadie va a pasar de ahí. Y los que quieren pasar ahí ponen unas personas y hasta se empiezan ahí a temblar y se caen y ven que no pueden pasar. Ocultismo. Muchas de esas prácticas, ocultismo. Utilizando a Jesús. Dice, pero ¿cómo utiliza a Jesús? Hermano y amigo, tenemos que entender lo siguiente. Satanás siempre utilizará a Dios cuando le conviene. Usted recuerda allá en Mateo capítulo 4, cuando Satanás tentó al Señor Jesús y le dijo, échate abajo, cuando le llevó al templo, allá al templo, al pináculo del templo, échate abajo, que al cabo Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Ahí mencionó a Dios, mencionó a los ángeles, mencionó una porción de la Biblia, utilizó la Biblia, a medias, pero la utilizó, le quitó un pedacito, no la utilizó completamente, utilizó una parte, pero utilizó la Biblia y utilizó a Dios y utilizó a los ángeles. Esos falsos maestros utilizan a Dios hasta para el ocultismo. Así es que siéntase agradecido con el Señor si usted tiene a alguien quien le predica la Biblia, la palabra de Dios en verdad. Siéntase contento. Que a lo mejor le aburrimos, que a lo mejor le da sueño, pues bueno,
pero hay alguien que le predica la palabra. Y por último, hermano, quiero compartirle que siempre, siempre habrá personas que le van a predicar la palabra de Dios en verdad, para el establecimiento de una iglesia. El apóstol Pablo llegó y estuvo predicando allí en Éfeso. Y llegaron otros hombres predicando la palabra en verdad, entre ellos Timoteo. Más adelante el apóstol Juan y otros hombres más. Valore la palabra, valore la Biblia, valore la enseñanza correcta. Y es por eso que usted necesita estudiarla, usted necesita aprenderla, usted necesita conocerla. Porque si no la conocemos, alguien va a venir a engañarnos, alguien va a venir a movernos. Tenemos que tener nuestras convicciones firmes en la palabra. El establecimiento de una iglesia nos habla de estar basados en la palabra, única y exclusivamente en la palabra, no en lo que Dios me reveló anoche en sueños. No es que un ángel vino y se me apareció, no es que tuve una visión, no, es lo que dice la palabra. Por eso el Señor Jesús, Él decía, el que tiene oídos para oír, oiga, oiga. Hermano, es muy importante que usted conozca la Biblia. Por eso le invito a que memorice y practique lo que dice Dios a Josué en el capítulo 1, versículo 8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para el establecimiento de una iglesia en Cristo se necesita la palabra de Cristo. Pero no se trata solamente de que el predicador venga y le comparta. Se trata de que usted la escuche, la guarde en su mente, la guarde en su corazón, la practiquemos y la podamos compartir. La iglesia en Éfeso fue una iglesia que Dios usó grandemente. Es por eso que ya en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, el Señor Jesús le escribe una carta a través de Juan a la iglesia de Éfeso y le dice: es una iglesia trabajadora, has hecho esto, has hecho el otro. Y le dice: pero tengo contra ti una cosa, has dejado tu primer amor. Hermano, que no nos pase lo que la iglesia en Éfeso. Conocer la Biblia sí es bueno y muy necesario, pero no, que no perdamos ese amor por el Señor Jesús. El amor por Jesús se está apagando, se está extinguiendo, se está enfriando. Y pocas iglesias hay que les interese la palabra. Hay gente que solamente quiere ir a una iglesia donde va más gente. Es que va mucha gente. Es que ahí va el cantante fulano. Tenemos que amar al Señor Jesús. Así sean 5, así sean 10 o más. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así es que yo en este momento, hermano, le invito a que valore su iglesia. Una iglesia sufre mucho, batalla mucho, la congregación sufre y batalla mucho. Sufre para establecerse, sufre para seguir adelante, sufre para crecer, sufre para mantenerse fiel al Señor. Valórela y dígale al Señor: Señor, yo quiero
ser parte de esa iglesia, fiel, trabajadora, amorosa. ¿Le gustaría decirle esto al Señor Jesús? ¿Qué le parece si hacemos una oración? Señor, hoy en esta hora te alabamos y te glorificamos porque eres grande y todopoderoso. Gracias, Señor, porque no nos dejas. Gracias, Señor, porque aunque somos infieles, aunque te fallamos, aunque siempre ponemos otras cosas antes que a ti, tú estás ahí con nosotros, Señor. Perdónanos, límpianos, Señor, y enséñanos a ser ese hombre, esa mujer, ese creyente fiel a ti, que aunque otros se alejen, yo sigo adelante. Gracias porque a pesar de que las iglesias sufren, tú, Señor, mantienes una iglesia fiel y firme aquí en la tierra. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues hermanos, Dios les bendiga. Fue un gusto tenerles hoy en esta mañana. Para algunos ya es tarde. Le digo, para algunos hermanos todavía es de mañana. Y pues hermanos, no sabemos hasta dónde el Señor puede permitir que su palabra corra, ¿verdad? Hace algún tiempo un hermano, el hermano Héctor, de la iglesia Jesús es el Camino, allá en Guadalupe, Nuevo León, él sube estos videos, estas predicaciones a YouTube, y él nos comentaba que tienen una especie de encuesta o estadística en donde ven en qué países sintonizan las predicaciones, y nos ha comentado que en Asia, en Europa y en Sudamérica y en otros países, muchos otros países, ven estos videos. Entonces, gracias al Señor que nos permite alcanzar a otros países, ¿verdad? A través de estas predicaciones, y pues le invitamos y le animamos a seguir adelante. Vamos a continuar predicando la palabra. Le animamos a seguir adelante leyendo su Biblia todos los días. Dedique un tiempo a la palabra, así como dedicamos un tiempo al Face, ¿verdad? A WhatsApp y andar viendo videos cómicos y a los memes y todo eso. No le estoy diciendo que no lo vea, véalo, tome su tiempo, distráigase, pero también tome tiempo para la palabra. Vale la pena. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima semana, si el Señor nos permite, con vida. Y a Dios sea la gloria. Dios les bendiga.